Este programa es de clasificación B, menores bajo la supervisión de un adulto. Contenido O, de opinión. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, se deja constancia que las expresiones manifestadas en este programa y la responsabilidad derivadas de la misma corresponden de manera exclusiva a las personas que la emiten. Las expresiones y comentarios emitidos no representan la posición institucional del medio. Conciencia electoral. Porque el ciudadano debe depositar su voto por la mejor opción para que lo represente. Conciencia electoral. Porque el candidato debe estar revestido de honestidad, honradez y servicio leal a la patria. Conciencia electoral. Una meditación que nos lleva a una verdadera democracia. Ahora inicia Conciencia electoral. ¿Qué tal, estimados amigos? Un atento, cordial saludo como siempre y bienvenidos a este su programa. Dicen que el asunto de las elecciones, el movimiento que se da a los comunicadores y a los medios de comunicación nos dan muchas posibilidades, y una de ellas es el de poder dialogar permanente con mujeres guapas, conversar, dialogar con ellas. De manera que hoy tengo a dos hermosas imbaureñas. Ellas son la máster Silvia Salgado, de las listas número 1735, es decir, el Movimiento País y el Socialismo, y le tengo a la doctora Andrea Casar, de Unidad Popular, la lista número 2. Con ellos vamos a dialogar, vamos a conversar en torno a los acontecimientos que vive el país, qué van a hacer en caso de ser electas y qué idea tienen en torno también al sector popular. De manera que les saludamos. Primeramente. Muchísimas gracias, sí, Raúl. Un saludo también a Andrea, que nos acompaña. Un saludo a todos los televidentes. Estamos precisamente en estas jornadas de conversar a través de los medios de comunicación con la audiencia, a fin de hacer posible de que la jornada electoral nos permita debatir los problemas que tiene el país y dentro de ellos también que tiene nuestra provincia. En calidad de candidata en representación de las listas 35-17, estamos impulsando una propuesta nacional que tiene que ver justamente con ir caminando, avanzando en los cambios, en ese cambio verdadero que significa dar cuenta de lo que se ha avanzado, pero también de hacer los cambios en cuanto tiene que ver frente a las nuevas realidades, frente a los problemas, dar soluciones. Cuando yo hablo de cambios realizados, me refiero fundamentalmente, en el caso, por ejemplo, de la educación, de haber logrado que ésta sea un derecho de todas las personas, de todos los jóvenes. Y cuando la mayoría de jóvenes acceden a la escuela, al colegio, a la universidad, tenemos en cambio que enfrentar y dar respuestas a otros problemas, Entonces, el propósito más bien es plantear un cambio verdadero, un cambio que no signifique retroceso y que por el contrario implique potenciar las capacidades que tiene el país y la provincia para el bienestar de todos los ecuatorianos. Les saludamos a Andreita Casar. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente, un saludo a quienes nos están mirando. Silvia, también buenas tardes. Lo importante siempre es proponer algo nuevo, es decir, tenemos dos opciones: seguir en la continuidad o continuismo, como lo llaman algunos, o tener ya un cambio, un respiro, una oxigenación en un cambio de gobierno con nuevas propuestas, sobre todo ya también una generación nueva que piense en los jóvenes y que, por supuesto, refleje la necesidad y la de la realidad social y más aún de los hombres y mujeres de nuestra provincia de Imbabura. Así que las propuestas son claras y las estaremos tratando dentro de este programa. La aplicación de la ley, de las normas legales están establecidas debidamente, estimados amigos. La pregunta va, cuando se están ocurriendo una serie de circunstancias que están incurriendo en la corrupción, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo deben actuar las autoridades, las leyes para aplicar? ¿Y qué hará desde la Asamblea Nacional en el caso suyo y en su caso? Bueno, la corrupción es algo que nos indigna a todos los ciudadanos, porque está relacionada con los recursos de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, este mal en el país, en los gobiernos de nuestros países, tiene que ser enfrentado con mucha, diría yo, conciencia del mal que causan al desarrollo de ese país. Y en segundo lugar, entender, que la corrupción está relacionada con los delitos.
¿no? Con el incumplimiento de la ley, con el prejuicio a los intereses del pueblo ecuatoriano, y tiene que la ley actuar sobre ella. La mayoría de delitos están penalizados, por lo tanto es en el espacio de las instancias judiciales las que tienen que investigarse y sancionarse, porque si éstas quedan en la impunidad, queda ese sabor amargo de que empresas corruptoras y corruptos infiltrados especialmente en las instancias del poder, en los espacios de decisión, siempre estarán presentes. Ni siquiera son aquellos sectores que dan cara y hacen o defienden un proyecto político, defienden su bolsillo, defienden sus intereses. Entonces todo tipo de personas inescrupulosas, de sinvergüenzas diría, que no tienen y no han tenido la capacidad ni la sensibilidad de pensar en los otros, simplemente en el lucro, en los privilegios, o sea, de estos sectores, tienen que ser rechazados en comunión de acto, diría yo, por todas las personas. Por eso es que hay que cerrar las puertas y ventanas a través de las leyes, por ejemplo, a través de los espacios de decisión en donde se adjudican especialmente los grandes contratos, en espacios en donde es necesario vitalizar y potenciar el control social de la propia ciudadanía. Y obviamente hacer un seguimiento para que el Poder Judicial pueda actuar sobre ellos en caso de que estos se presenten. ¿Qué hacer en casos de la corrupción que ya está presente en el Ecuador y no de hoy? Ha estado de siempre, pero tampoco es un justificativo aquello que muchos dicen. Siempre ha habido la corrupción, si en otros países también han distribuido el dinero, pero eso no justifica lo que está pasando en Ecuador. Así es, no es normalizar la corrupción, siempre ha habido, pero en estos últimos 10 años se ha acentuado más. Es decir, ahora lo que necesitamos es cero intolerancia a la impunidad. Además de eso, perseguir definitivamente a los corruptos, sancionar como dice la ley. Claro está que el Código Orgánico Integral Penal más bien tiene penas altas para las personas que probablemente robaron una gallina por necesidad o robaron un celular quizá, y no para el peculado, el enriquecimiento ilícito, el cohecho, la concusión, entre otros delitos. Pero lo importante aquí es primero tener conciencia social. Y la conciencia social la tiene uno en uno cada una de las personas y mucho más los políticos que somos representantes de cada uno de los ciudadanos que han dado el voto en nosotros, que han confiado en nosotros y que lo importante es ir a la Asamblea para legislar, pero también para fiscalizar. Han habido personas que han estado ya en la Asamblea Nacional y que han hecho, no han fiscalizado. ¿Por qué? Porque han sido parte de esta corrupción y lo importante es no ser parte de la corrupción, porque si yo como parte del gobierno he visto que hay un tema de corrupción, pues hay que denunciarlo y hay que sancionarlo, más allá de la línea política. Hemos asistido varias veces, estimados amigos, a talleres que se han dictado en el Consejo de la Judicatura y hemos sido testigos también de la serie de reformas que se han hecho tanto al Código Penal como al Código Civil. Sin embargo, ¿qué consideran ustedes que deberá reformarse a través de la Asamblea Nacional? Bueno, hay las leyes que se ha venido realizando a partir del proceso constituyente han tenido que ver especialmente con recuperar el Estado, una reforma integral del Estado. Hablemos de códigos importantes para el sector de la justicia, como usted señala, el Código de Procesos, el COGEP, el Código Penal, y importantes también reformas al Código Civil que se han impulsado. Pero todas ellas lo que ha contribuido especialmente a establecer un Estado de derechos y de justicia, porque muchas veces, o sea, se piensa que es el espacio de lo jurídico simplemente que garantiza el derecho a la justicia. La justicia también tiene que ver con la redistribución de la riqueza, tiene que ver con disminuir la pobreza, tiene que ver con el acceso a los derechos de la educación, de la salud, de la seguridad social, del derecho a la vivienda. Es decir, esta Constitución del 2008 nos permite que un Estado garantice primero esos derechos y que cada una de las funciones del Estado cumpla o contribuya para que esos derechos llegue a la gente. En todo caso, hay problemas en la sociedad. Hay problemas que no tienen que ser simplemente el criterio del político,
sino tienen que ser problemas puestos en debate de la sociedad para asumir con responsabilidad esas leyes que son en definitiva las que regulan la conducta colectiva, la conducta social de todos. Hay temas, por ejemplo, que han sido debatidos, por ejemplo, el hecho mismo de la corrupción y de la tipificación de algunos delitos. Ha sido especial debate ha tenido, por ejemplo, el tema de la violencia contra la mujer y también ha sido recogido el femicidio, por ejemplo. El tema, por ejemplo, del narcotráfico, ¿no? De la drogadicción. Todos esos temas, o sea, que han tenido un debate importante, han sido posibles plasmarlos en leyes. Pero asimismo, o sea, estas leyes tienen que ser evaluadas a efectos de saber cómo impactan en la sociedad o cómo solucionan los problemas de la sociedad. Y en ese sentido yo creo que todas las leyes pueden ser revisadas, pero a partir de esta experiencia, de que es desde la sociedad lo aceptado por la moral pública, por la conducta, o sea, social, la que nos permitirá ir avanzando. Porque el problema de la corrupción, el problema del narcotráfico, el problema del delito, del cometimiento del delito, no es un problema ni de decreto de gobiernos, ni de leyes, ¿no? Entonces hay que procurar entonces que esas leyes vayan también a la par de la conflictividad que tiene la sociedad. Usted es una profesional en el campo de lo jurídico. A usted le corresponde de repente ser la representante legal de X para demandar, pero también para defender. En ese concepto hay experiencia sobre estos particulares. ¿Qué cree que le corresponderá hacer si llega a la Asamblea? Bueno, en realidad cabe recalcar que no hay que hablar solo de memoria de las leyes. Muchas personas solamente hablan de ir a la Asamblea a cambiar leyes por cambiar. Hay que primero estudiar los códigos existentes, hay que ver los que hagan falta, hay que reformar lo que está mal, rescatar si hay una que otra cosa que está bien hecha, pero sobre todo hay que escuchar a la necesidad de la gente, la realidad social y sobre todo poner en práctica las situaciones que nosotros día a día vivimos. Yo como abogada y defensora pública he tratado varios temas, entre los cuales es terrible ver la criminalización de la protesta social, por ejemplo. Por otro lado, criminalizar a las personas que son enfermas y que consumen drogas. Yo no digo que sea de libre acceso las drogas, pero tenemos un caso en Imbabura que es bastante importante, que por 2 gramos de marihuana se tuvo que ir preso durante 8 meses. Estos 8 meses los pasó en prisión en la ciudad de Ibarra, mientras nosotros apelamos la sentencia, luego se llevó esto a casación y resulta que en casación, 5 días después de haber cumplido los 8 meses, le dan una sentencia absolutoria. Es decir, es inocente. Esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque solamente en cuestiones cuando el presidente de la República denuncia a alguien o pone alguna queja en contra de alguien, los resultados salen de manera inmediata, a las 3 semanas, a las 4 semanas. Pero ¿qué pasa con el simple y común de los mortales? Pasa esto, lo que yo les estoy ejemplificando. Entonces, lo que hay que hacer es específicamente conocer las leyes. Personas que tengan conocimiento de derecho tienen que estar en la Asamblea. Claro, con la asesoría de cada uno de los asesores de la Asamblea, con quien sepa más de ciertos temas, porque uno no puede ser todólogo, pero lo importante es revisar a fondo los códigos. Si vemos, cada semana se pueden reformar ciertos códigos, e incluso esta última semana, la pasada semana, la misma Asamblea ha aprobado un sinnúmero de leyes que ni siquiera nos han puesto en conocimiento de la gente en común. Simple y llanamente uno revisa los registros oficiales y hay muchas leyes que ni siquiera han sido consultadas a la gente. Lo que necesitamos es ser partícipes de esas leyes y obviamente reformar lo que está mal. El Código Orgánico Integral Penal no es una ley perfecta, ni tampoco el Código Orgánico General de Procesos. El Código de Trabajo ni siquiera se lo ha reformado estos últimos años. Se ha hecho uno que otro parche, pero nada más, no se lo ha estudiado a fondo para realizar las reformas coherentes. Y la Constitución de la República, que también era aparentemente perfecta, hoy nos damos cuenta que es perfectible, es decir, se la puede modificar en base a la realidad social del Ecuador, que cada día está cambiando. Yo retomo una parte de lo que usted acaba de manifestar. La gente que vaya a representar a los zimbabureños, a los ecuatorianos en general en la Asamblea, deberá ser gente capaz, gente que esté debidamente preparada, porque no podremos esperar de terceros, como decía usted. Claro que hay asesores, pero estaríamos esperando ya de terceros. Vea, Raúl, la representación democrática en un organismo como la Asamblea tiene básicamente 3 requisitos para mí. Primero, compromiso con la gente. Compromiso con la gente, conocimiento de la realidad y obviamente
una experiencia que permite inclusive el priorizar y responder frente a los problemas que la sociedad tiene con la prioridad que estos amerita. La Asamblea Nacional, para conocimiento de muchos, está dividido su trabajo en comisiones. Y las comisiones no es por las experticias de los asambleístas, es fundamentalmente por los derechos de las personas. Mire, hay una comisión de derechos laborales, una comisión de derechos de la salud, ¿sí? Hay una comisión de derechos de la educación, hay una comisión de derechos de los pueblos, de los derechos colectivos de los pueblos. Mire entonces cómo vamos tratando un momento diferente. Antes, en el Congreso Nacional, presentar un proyecto de ley, especialmente los abogados, ¿no? Decían, presentamos 40 proyectos de leyes, y eran reforma al artículo tal, cámbiese tal palabra por esta. En cambio, en esta experiencia nueva de la nueva Asamblea, ha sido precisamente el construir códigos en donde se dé respuesta a una normativa de un sector, del sector productivo, del sector tributario, del sector laboral. Y obviamente en este nuevo momento hace falta tener el nuevo código laboral que no reforme únicamente el tema remunerativo de las personas que tienen trabajo. Toca entender, o sea, que el código laboral en las nuevas condiciones tiene que dar respuestas inclusive a los derechos de los trabajadores que están en el mar. Porque ahora la empresa privada, especialmente quienes les interesa más acumular capital, ellos se valen de cualquier forma, inclusive de explotar en los buques cuando están en la mar para no pagar derechos. Entonces, en esas condiciones yo creo que hay temas pendientes, el nuevo Código de la Seguridad Social, para terminar esta primera parte, y otros muchos Andreita, más. Con el mismo derecho que le asiste sobre el particular. Bueno, yo discrepo en algunas cuestiones. Yo creo que dentro de la Asamblea Nacional, por ejemplo, sí debe ser cada comisión de acuerdo a la experticia. Tanto así que no podemos poner a personas que no tengan ningún conocimiento para que simplemente alcen la manito, aplasten el botoncito y aprueben leyes, o simplemente para cumplir una planificación o un cronograma. Lo importante aquí es hacer cosas en base a las necesidades de la gente y en base también a la cuestión práctica. Como yo he dicho, hay varios ejemplos y no es el momento, pero hay muchas cosas que una ley y la otra se contradicen, y en el momento de aplicarla, efectivamente está la Constitución, pero hay muchas incoherencias en las leyes el momento de su aplicación. El mismo COTAD, por ejemplo, a nivel de las municipalidades o de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, hay mucho que hacer, mucho que revisar, y sobre todo tener una perspectiva y una visión no de asistencialismo, sino de efectivamente representar a la gente y cumplir sus deseos en base a las leyes que legislar y fiscalizar. Esa es la tarea del asambleísta, pero por supuesto tiene que hacerlo con la gente atrás, siempre representando a su gente y no olvidándose, porque cuando se llega a la asamblea, ¿qué han hecho algunos de los asambleístas por imbabura? No han fiscalizado, y eso lo sabemos, no han fiscalizado. Y ahora estamos viendo esos grandes resultados. ¿Con qué? Con un alto porcentaje de corrupción que nos afecta a todos, al bolsillo de todos los ecuatorianos, y no solamente a nosotros, sino de nuestros hijos. Como dice la doctora Casar, hay mucho que hacer. Igualmente hay tanto de qué hablar. Vamos a tratar de sintetizar lo que más podemos en estos diálogos aquí, agradeciéndoles desde luego por estar con nosotros. Vamos a una ligera pausa y ya volvemos. Conciencia electoral. Y ahí estamos de vuelta, estimados amigos, para seguir dialogando, conversando con la máster Silvia Salgado de las listas 1735 del Movimiento País y el Socialismo, y con la doctora Andrea Casar de Unidad Popular, la lista número 2. Cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías. Lógicamente que en esto tiene que ver también el Ejecutivo, pero desde la Asamblea se puede regular también el tamaño del Estado. Sí, primero permítame, Raúl, hacer una importante precisión, porque la ciudadanía un poco como que espera también cierta honestidad en lo que se dice, ¿no? Y debería no ser solamente cierta, sino hablar con honestidad. Tenemos en la provincia 13 listas, de las cuales 12 en la oposición han visto
no sé si la estrategia la más adecuada de hablar de la fiscalización, ¿no? Pero la ciudadanía tiene que conocer de que esa fiscalización que anteriormente en este antiguo Congreso, ¿no?, era simplemente la capacidad de denunciar, de perseguir, entre comillas, el delito, de acusar de peculado a quien sea de manera irresponsable, de asumir inclusive la clase política, de asumirse condición de jueces, eso en la Constitución ya no existe, ni en la ley, ¿no? La clase política no son jueces. La clase política lo que hace es control político, y cuando se detecta, cuando se sospecha y ante denuncias de irregularidades y de delitos, es responsabilidad de los políticos poner en manos de la justicia. Entonces, a veces puede ser el desconocimiento, ¿no? Porque he escuchado en algunas intervenciones de muchos de los candidatos de 12 listas de oposición, principalmente que quieren subirse así como en la ola, ¿no? En la ola de la campaña electoral vamos a fiscalizar, un poco asumiendo de que la clase política es la responsable de ordenar cárcel a los corruptos. No, eso hay que dar cárcel, hay que investigar y hay que hacer seguimiento, pero la fiscalización es sobre la política pública, ¿no? Es sobre la valoración del gobierno en el cumplimiento de un plan, claro, por el cual llega a ser gobierno, ¿no? Pero todo lo que es delitos, eso le corresponde a la justicia. Que se maneje con honestidad, ¿no? Imagínese lo que sería que volvamos a la historia, en donde inclusive fueron los políticos le declararon hasta, en el caso de Bucarán, se declararon hasta médicos, psicólogos le declararon loco. A otros, o sea, les anunciaban las acusaciones de peculado, y en el camino de los juicios políticos se encontraban frente a la carretilla de denuncias una carretilla de billetes. Entonces, esas fueron las razones por las que se dio paso a delimitar y a regular la acción de fiscalización de la clase política. Pero eso no quiere decir que no haya la necesidad de reforzar esa tarea fiscalizadora, porque es obviamente a través de esta nueva forma de las gerencias, de las empresas públicas, los que se ha encontrado el filtro más perfecto para la corrupción. Me refiero a lo que es, por ejemplo, el caso de Petroecuador, ¿no? Mire, viene desde una empresa pública que, según la ley actual de la Asamblea Nacional, no se puede fiscalizar, porque son instancias no sujetas a fiscalización. Esas son las leyes que hay que reformarles para facilitar el control político y para detectar a tiempo, ¿no?, los actos que deshonran realmente a el Estado y a la institucionalidad pública. El tamaño del Estado, ¿hasta qué punto hace necesario todo lo que decíamos? Tantos ministerios, más y más ministerios, subsecretarías, secretarías de las subsecretarías. Bueno, hay que aclarar dos cosas, ¿no? La primera, decir que el tema de los ministerios, por ejemplo, de la felicidad, me imagino que les habrá traído mucha felicidad al gobierno, ¿no? Eso habría que aplaudir desde ese aspecto, pero caso contrario, a la ciudadanía no le ha hecho ningún bien. Eso sí hay que, lamentablemente no se tiene la potestad, pero sí se puede realizar la gestión, y por supuesto la línea de gobierno tratará de ver precisamente cuáles son los ministerios que no tienen necesidad de existir y más bien tendrán que ser eliminados. Con respecto a lo que decía Silvia un poco, lo importante es no subirse a la ola de la corrupción, lo importante es no estar en la ola verde. Aquí lo importante es representar a la gente, vuelvo y repito, porque revisemos algo. Siempre se ha manifestado que consultan a la gente, que se hace asambleas, que es una cuestión de resultado de lo que dicen los imbabureños y las imbabureñas, o los ecuatorianos y las ecuatorianas. ¿Y qué ha pasado con la ley de plusvalía? No se ha consultado, simple y llanamente se la ha puesto como un impuesto más al bolsillo de los ecuatorianos, y de igual manera la que fue aprobada hace pocos días. Y también el tema es muy grave, es decir, los ecuatorianos estamos en crisis, no tenemos dinero para pagar absolutamente nada, y resulta que las leyes no están siendo consultadas, simple y llanamente se hace lo que se quiere dentro de la asamblea. O si no, recordemos también el tema de la minería a cielo abierto, sobre todo en INTA.
Hay muchos temas que realmente tratar y que la ciudadanía nos va a dar siempre la razón. Usted decía, refiriéndose al caso Petroecuador, esas son instancias a las que no se les puede fiscalizar, pero sí se les puede fiscalizar a los funcionarios públicos que hayan incurrido en ese delito. Bueno, la ley hay que reformar, la ley de la función legislativa. Claro, se les puede fiscalizar en función, o sea, de proveerse de la información y de poner en manos de la justicia. Pero no son sujetos de juicio político y eso hay que reformar. Por eso es que estoy planteando que las empresas públicas que están diseñadas luego de la nueva Constitución y que tienen autonomía administrativa, capacidad de decisión, de contratación de miles y miles de millones, y es por donde se ha filtrado realmente, mayormente la corrupción, hay que tener una reingeniería respecto a esto. Mire, respecto del gasto público, que era la pregunta usted que lo hacía. Claro, ¿cómo no vamos a entender de que el Estado era necesario que crezca proveyendo de profesores al sector educativo, proveyendo de más médicos a los hospitales? La compañera viene trabajando en una institución como la Defensoría Pública, que antes no existía y que ahora en este proceso de cambio ha ingresado cerca de 1000 funcionarios al servicio de la gente, para que la justicia no esté condicionada simplemente por el bolsillo, que tengan asistencia jurídica gratuita. Entonces, esos temas es importante mantenerlos. Ese gasto, que a la cuenta es una inversión en el ciudadano, hay que fortalecerlos. Pero obviamente el Estado no va a dar y resolver el tema del desempleo. El tema del desempleo necesita, como dice Lenín Moreno, hacer un gran acuerdo para construir un Ecuador productivo. El mayor problema es el trabajo en la gente. Y por eso tenemos que demandar tanto al sector público como al sector privado el cumplimiento de respuestas frente a lo que significa la necesidad de generar trabajo. Entonces, mire acá, no se puede entenderle simplemente utilizar como en campaña. Yo también estoy de acuerdo que algunos ministerios deberían desaparecer, pero yo lo que me permito poner en la discusión y en el debate es el problema central, que es el trabajo y no simplemente un puesto que ocupa determinado problema. No dije en ningún momento que deben desaparecer. Les preguntaba a ustedes el tamaño del Estado. Claro. Sobre lo que tocábamos hace un momento precisamente, las empresas como Petroecuador, por ejemplo, que no puede ser directamente fiscalizada por la Asamblea. Yo entiendo que allá irán ustedes precisamente para ver la forma de cómo encarrilarle dentro de una normalidad. Es que sí, es precisamente lo que se tiene que hacer. Ahora, lo preocupante es que las instituciones del Estado no son independientes ni autónomas. Es decir, tienen en el nombre, en su misión, en su visión, como una autonomía, pero resulta que ya en la práctica no es así. La función judicial, a pesar de ser una función muy alejada de la legislativa y de la ejecutiva, así como la de transparencia y control social y de la función electoral, resulta que todas se deben a un solo jefe. Y lamentablemente esto es lo que no da buenos resultados. Si es que el Estado se manejara por sus 5 funciones del Estado, cada una respetando sus espacios y lo que tienen que hacer, seguramente tendríamos otros resultados. Y ahí es donde entra el problema. Claro, reformar leyes, hacer leyes que permitan también que la Asamblea pueda tener una injerencia, no intromisión, sino más bien una injerencia en temas que afectan a todo el país, porque los temas de corrupción afectan a todo el país. Y más allá de que se tenga que seguir o no juicios políticos, ese no es el punto. Hay que recalcar otra cuestión, decía Silvia, como defensora pública. Sí, recordemos que la defensa pública ha existido años de años, mucho antes de que se cree la Defensoría Pública. Se llamaban los defensores de oficio y finalmente daban el mismo servicio. Resulta que hoy sí tenemos el servicio para las personas de bajos recursos económicos, pero aquí los temas no son políticos. ¿Qué pasó con el doctor Ernesto Pazmiño a nivel nacional? ¿Qué quiso hacer la Asamblea con él? Con una persona que sí defiende los derechos precisamente de los hombres y mujeres ecuatorianos, que se ven mancillados. ¿Y por qué? Por defender la independencia de la justicia. Es decir, hay que practicar lo que uno también dice. Trasladamos a ustedes lo que nos dicen en la calle mucha gente, los empleadores.
Ellos son los que dicen, por favor, traslade esto a quienes pretenden llegar a la Asamblea Nacional para llenar la canasta familiar. Se dice que hace necesario incrementar los salarios, pero los salarios en incremento ¿traerán o no traerán la posibilidad de la generación de empleo y de trabajo? ¿O se convierte en un obstáculo para quienes son empleadores? Mire, en ese campo hace falta una política salarial. Una política salarial que no se reduzca únicamente a que el mes de diciembre se reúnan previamente el representante de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno y concerten un incremento. Y que tomen en cuenta los índices de inflación. No, hace falta entender que construir un Ecuador productivo necesita realmente de un sector productivo, empleador, responsable primero con los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Porque muchas veces lo que ha sucedido es de que mientras se implementa políticas en defensa de los trabajadores, la respuesta de los empleadores es el despido. Entonces eso conlleva a identificar una necesaria corresponsabilidad, un gran acuerdo en donde esté por un lado los derechos de los trabajadores, pero también, ¿no es cierto?, la obligación de generar empleo para que el Ecuador tenga mejores condiciones, no solamente para el ingreso de los empleadores, sino también para redistribuir eso que genera riqueza, que es a cambio de el trabajo de las personas, y tenga ese equilibrio necesario. Aquí, por ejemplo, hay un problema muy particular en Imbabura, que no tenemos una gran industria, la gran empresa, tenemos talleres artesanales, tenemos emprendimientos pequeños. Y yo sí creo, sinceramente... El servicio doméstico se ha visto perjudicado. El servicio doméstico igualmente, pero mire, no se trata de decir que las empleadas domésticas no deberían ser aseguradas, no deberían ganar mínimo el básico. Entonces muchos le ven desde ese sentido. Dicen, este gobierno que a las empleadas domésticas, inclusive existe un video, ¿no?, de un político que dice que de donde acá una doméstica puede ganar décimos o puede esperar una jubilación. El desprecio con que tratan especialmente ciertos sectores económicos que lo que más les interesa es esto y no los derechos de las personas. Por lo tanto, acá se tiene que entender, o sea, especialmente en provincias como estas, en donde emprendimientos turísticos, emprendimientos artesanales, o sea, se han visto también y no tienen una regulación que proteja sus intereses y que dé un tratamiento diferenciado. Una cosa es la gran empresa, la gran industria, ¿no?, y otra cosa son estos pequeños emprendimientos que permiten suplir inclusive la falta de empleo y generar el recurso para la familia. Estos tienen que ser potenciados por el Estado, garantizado su capacitación, el crédito y también tener una política diferenciada en tema de impuestos. ¿Considera, doctora, que el incremento de salarios generará más trabajo, más empleo? No, todo lo contrario. Realmente aquí el problema nace desde hace un tiempo largo atrás, cuando todo el mundo sabíamos que estamos en crisis, todo el mundo sentíamos la crisis, pero el gobierno nunca la vio, nunca la sintió. Y lamentablemente desde allí nace el problema. Es decir, nosotros aparentemente no teníamos ninguna crisis, el gobierno despilfarra los dineros del Estado, hacen sabatinas todos los sábados, gastan $30,000 en cada una de ellas, o quizá más o quizá menos. Resulta que el gobierno no estuvo en crisis, los ecuatorianos seguimos en crisis. Resulta también que hoy con los $375 del sueldo no vamos a arreglarnos la vida ni la existencia, más aún cuando el IVA ha subido al 14%, cuando además existen impuestos que se generan cada 14 reformas en este año, si no son 14, 16 aproximadamente, y la gente sigue de bajar. Esto es como una escalera, es decir, si el empleador primero está con más impuestos, tiene crisis y además no vende su producto, por poner un ejemplo, el empleado también no va a poder recibir su sueldo y quizá va a ser despedido. Es decir, todos nos perjudicamos porque el empleado tiene una familia y la familia es la más perjudicada. Y esta familia tendrá que ir a estudiar, tendrá que tener acceso a la salud
que aparentemente es gratuita, pero cuando nos tienen que mandar a comprar la receta tenemos que ir al frente, comprar $20, $30, $100 la receta, dizque en el servicio gratuito de salud, o también en la educación, que es muy parecido, porque muchas gentes que les ha tocado ir a estudiar a Loja, Latacunga, Cuenca, Ambato, también aparentemente la educación es gratuita, pero hay que sacar para el arriendo, el pasaje, la comida, entre otras cosas. Es decir, es una escalera. Todos estamos en crisis, menos el gobierno, y resulta que nosotros tenemos que mirar esto. Ahora, no decimos que tampoco el hecho es simplemente subir el sueldo y se va a solucionar la situación. No, la situación no se resuelve de esta manera. Lastimosamente estuvimos tantos años con un boom petrolero, pero el Estado no pudo administrar bien esos recursos, guardar el dinero o invertir de cierta forma que hoy nos hubiera salvado de la crisis. Simplemente lo despilfarró, se hizo negociaciones, se creó deuda, y es decir, si el Estado está endeudado, es lo mismo. Las familias también estamos endeudadas, y lo que necesitamos es ¿qué? Es trabajar. ¿Trabajar a partir de qué? Lo que sabemos hacer. Si yo soy artista, pues hago mis artesanías. Si yo tengo un salón, me dedico a algo gastronómico. Si yo puedo hacer bordados, los hago los bordados. Es decir, hay que sacar a las pequeñas y medianas empresas a través del trabajo de cada uno. Tenemos ya un emprendimiento que lo estamos sacando a través del comercio electrónico, sobre todo en Zuleta y Angochagua, que va a ser el ejemplo de varios emprendimientos a nivel de la provincia, con el fin de que no haya intermediarios. Es igual lo mismo trasladado al agro, con el fin de crear centros de acopio, que no haya el intermediario que le cobre y que luego al venderlo no tenga esa ganancia. Nos comentaba una señora de Angochagua que uno de sus bordados, la persona que hace el intermedio le cobra $30 o le paga a esta señora $30, pero el rato de venderlo a un extranjero, por ejemplo, lo venden $150. Es decir, esa ganancia no se va a la familia que realmente lo necesita. Hay muchas cosas que hacer en ello, y por supuesto lo que hay que crear es las posibilidades de que la gente pueda tener un crédito y pueda tener una capacitación para que pueda desarrollarse desde su casa, desde lo que sabe hacer, y no esperar del Estado siempre. Estimados amigos, estamos conversando con la máster Silvia Salgado de la lista 1735 y la doctora Andrea Casal de Unidad Popular, la lista número 2. Me van a decir, ¿y a qué momento me deja promocionar mi candidatura? Antes de terminar, hágalo. Bueno, hay una marcada diferencia en las propuestas. Mientras nosotros podemos tomar un caso particular que sí existe y que estamos preocupados por ello, sin embargo, esta propuesta y este proyecto político lo que ha hecho es obras. Lo que ha hecho es realidades para poder solucionar el problema. En el caso, por ejemplo, de Angochagua y La Esperanza, ¿no? En el caso de Imbabura, la recuperación del tren es parte, por ejemplo, de crear las condiciones de un escenario para el emprendimiento turístico. En el caso de La Esperanza y de Angochagua, tenemos hoy una Panamericana o una vía asfaltada en donde ha permitido desarrollar. Siempre ha habido los bordados, pero hoy, con mayor potencialidad, por ejemplo, a la firma de este acuerdo comercial con Europa, ¿no? Si algo hay de positivo ahí, es precisamente la capacidad que van a tener nuestros artesanos de tener un mercado, 0 impuestos y 0 aranceles para exportar las artesanías a 28 países europeos. Entonces, pensar en reformas estructurales que permitan realmente cambiar la vida de la gente, eso no se lo hace simplemente con una propuesta de campaña, se hace con una propuesta que ha sido implementada a partir de la nueva Constitución, que se ha logrado muchas cosas, que falta por hacer muchas y que hay que corregir también, como dice Lenín Moreno, escuchar a la gente para corregir muchas de ellas, pero al final el horizonte es el bienestar, ir a un cambio para adelante, para avanzar. Pero esos cambios, o sea, que simplemente proponen ir a cero o que proponen conflictivizar un mundo que de por sí no es responsabilidad de un gobierno, ni tampoco de una función del Estado. Por eso es que hay que hacer las leyes para cumplir ese objetivo. La justicia tiene que hacer su parte, pero la corresponsabilidad es de todos. Por eso es que yo creo que hay futuro, que este Ecuador tiene futuro y que bien podemos hacer posible y realidad esos sueños de la gente,
permitiendo realmente contar con esa voluntad que ya se expresa. En las calles lo sentimos, por ejemplo, el cariño que tienen al compañero Lenín Moreno y la convicción de que ese cambio tiene que ir para adelante. Y finalmente, también vamos a tener otra posibilidad los ecuatorianos en febrero en las urnas. Es precisamente poner diría yo, un mecanismo que permita parar cualquier corrupción estructural, porque esa es también la que nos debería preocupar. Mire, aquí los trabajadores generan riqueza y la gente que se beneficia de ese trabajo saca capitales afuera a los paraísos fiscales. Entonces, o sea, hay una pobreza también que es fruto de un egoísmo, fruto de una explotación, fruto de unas relaciones de poder económico. Porque aquí no se trata de discrepar entre Andrea y Silvia, se trata de identificar los problemas que ha tenido este país. No de hoy, que tenemos que solucionar. El problema del petróleo, por ejemplo, es 40 años de explotación petrolera. ¿En qué ha servido para generar bienestar a la gente? Entonces la tarea es ardua, la tarea es de todos finalmente, y lo que hago es un llamado inclusive a la propia oposición, ¿no? Porque existe ya esta propuesta de Lenín Moreno que convoca a la gente a un gran acuerdo por el cambio verdadero, para generar trabajo, para combatir la corrupción, para hacer posible que esta patria siga adelante y enfrente los problemas reales, que no están ni siquiera en las diferencias que podamos tener dos candidatas, sino está realmente en impulsar cambios estructurales que hacen que las cosas cambien de verdad para todos. Lo otro simplemente son parches, los otros son puntos de vista, los otros son ejemplos pequeños, pero que la mayoría de ecuatorianos estamos afectados. Doctor, sus candidatos, su candidatura, su lista. Gracias. Bueno, este gobierno ha tenido 10 años para hacer precisamente lo que debió hacer, y teniendo toda la infraestructura no lo ha hecho. Lastimosamente, los ecuatorianos no comemos carreteras y lo que tenemos que rescatar es la dignidad. Frente a ello tenemos, claro que sí, vamos a apoyar precisamente el Acuerdo Nacional por el Cambio con Paco Moncayo a la presidencia de la República del Ecuador. En las listas 2 de Unidad Popular en Imbabura, Enrique Ayala Mora, Andrea Casar, David Rosero y Estrella Bautista. Por un Ecuador mejor, porque además pensamos que Imbabura tiene futuro y que lo importante es presentar propuestas que se puedan cumplir, sobre todo en base, como he dicho en reiteradas ocasiones, a las necesidades de la gente, porque no es la cuestión de estar en oposición. Nosotros no estamos en una oposición al gobierno porque sí, sino porque nosotros escuchamos a los hombres y mujeres de nuestra provincia, de nuestro país, que piden a gritos estos cambios, sobre todo en la educación. ¿Qué persona no va a querer que se cambie el tema del examen de ingreso a la universidad, cuando aquí se están vulnerando derechos y libertades que la Constitución manifiesta, pero que no se los está respetando? Es decir, tenemos derecho a una educación libre, gratuita y sobre todo a escoger lo que nosotros queramos ser, no solamente profesionalmente, sino toda una vida. Hay mucho que hacer, por lo tanto, pensemos bien el 19 de febrero y sobre todo en el tema de debatir, conversar y dialogar le va a hacer mucho bien al país. Y proponemos algo, estimados amigos, que no sea el momento electoral el que divida a la familia imbaureña. En nuestro caso, me alegro sobremanera el tener a estas dos personalidades aquí, a las que les voy a pedir estrecharse la mano hoy, antes de las elecciones, y que lo sigan haciendo después de las elecciones, por favor. No solo la mano. Claro que sí. A ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Conciencia electoral. Porque el ciudadano debe depositar su voto por la mejor opción para que lo represente. Conciencia electoral. Porque el candidato debe estar revestido de honestidad, honradez y servicio leal a la patria. Conciencia electoral, una meditación que nos lleva a una verdadera democracia. Estuvo con ustedes Conciencia Electoral.